Hermanos, ¿cómo están? Bendecido día en Cristo y María. Como ustedes sabrán, Monseñor Vigano ha sido citado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe con un correo electrónico donde se le informa que está en el inicio de un proceso penal extrajudicial con la acusación de haber cometido delito de cisma y de haber negado la legitimidad del Papa Francisco y de haber roto la comunión con él y de haber rechazado el Concilio Vaticano II. Él dice que ha sido citado al Palacio del Santo Oficio el 20 de junio. Él cree que la sentencia ya está preparada dado que es un proceso extrajudicial. Él considera las acusaciones como un honor. Cree que el propio tenor de los cargos confirma la tesis que ha venido sosteniendo y defendiendo repetidamente en sus discursos. En su comunicado que presentó en la plataforma de X, él cuenta todo lo que básicamente ha sido sus declaraciones en cuanto a la defensa de la doctrina de la Iglesia, ¿no? Él ha hablado del globalismo, ha hablado de una inmigración incontrolada, la integración de culturas y religiones, el movimiento LGBTQ+ dentro de la Iglesia, la autorización de parejas del mismo sexo y la imposición de los fieles a la aceptación del homosexualismo, al tiempo que se encubren los escándalos de los protegidos del Papa y los promueve a los más altos cargos de responsabilidad. Sabemos que cuando habla de la bendición a las parejas del mismo sexo, acá hay algo que hay que remarcar, que él salió a decir que básicamente no ha autorizado la bendición al pecado, ¿no? Él no bendice al pecado, sino a cada persona individualmente. Pero el problema es que el documento que elaboró el cardenal Tucho Fernández, pues da a entender totalmente lo contrario. Y es algo que se contradice. Si el Papa Francisco ha salido a decir que él no da la bendición a las parejas homosexuales, entonces lo que se tiene que hacer es cambiar el documento que él mismo firmó, porque es realmente lo que ha ocasionado más confusión dentro de la Iglesia. Ahora, muchas personas, muchos sacerdotes que consideran al Papa Francisco como un papa válido, ellos mismos se han opuesto a este documento. Por eso esto tiene que ser cambiado. Pero ojo, esto no fue una imposición a que los sacerdotes den ese tipo de bendiciones, porque esto no fue una obligación para que los sacerdotes lo hagan. Ya lo comentó el padre Juan Razo cuando vino aquí al canal y nos dijo que esto no era obligatorio para los sacerdotes, pero sí era algo que se les estaba permitiendo, ¿no? Muchas súplicas no obliga a los sacerdotes a bendecir. Es claro que el Papa no está dando una orden. Ahora, el documento es del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Algunos dicen, es que lo firma el Papa, entonces es magisterio del Papa. A ver, sí, pero no tiene el mismo peso un documento que el Papa escribe él personalmente, que puede ser con ayuda de teólogos, asesoría de alguien y que él lo publica como de él, a un documento que él permite que se publique, le da, por decir así, la aprobación para ser publicado de un dicasterio. Entonces, realmente el autor del documento es el cardenal Víctor Manuel Fernández, el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y por lo que se sabe hasta ahora, no hubo mucha consulta con otras personas. El cardenal Müller dice que ni siquiera se consultó a todos los que los que trabajan en ese dicasterio. Este documento no es una orden a los sacerdotes. En ninguna parte del documento dice que los sacerdotes estamos obligados a bendecir. Se permite una bendición a parejas, como dice el documento, del mismo sexo. Cosa que, como les dije, tiene que ser modificado aquel documento. Ahora, no se puede negar que se ha estado promoviendo dentro de la Iglesia esto de la Agenda 2030, así como, bueno, también sucedió lo de la Pachamama, que ha sido sin duda una de las heridas más fuertes que ha dejado en la Iglesia. Entonces, ha hablado básicamente de varias de las cosas que él ha hablado en su comunicado. ¿Ok? Pero hay algo muy importante. Yo sé que muchas personas que siguen a Monseñor Vigano y bueno, están orando por él en estos momentos y lo consideran como un mártir por la lucha que él ha estado teniendo, pero hay que tener mucho cuidado con Monseñor Vigano. Tengan mucho cuidado, hermanos. Así como no nos queremos dejar engañar
Por el lado modernista de la Iglesia, tampoco nos dejemos engañar por el lado tradicionalista, mal usado se podría decir, porque tenemos que tener en cuenta que puede haber herejía tanto en el lado modernista como en el lado tradicionalista. Y esto me refiero a que Monseñor Vigano está tomando una postura sedevacantista postconciliar. Vamos a ver lo que él dijo, básicamente, en parte de su comunicado. Él dijo: no es casualidad que la acusación contra mí se refiera al cuestionamiento de la legitimidad de Jorge Mario Bergoglio y al rechazo del Vaticano II. El concilio representa el cáncer ideológico, teológico, moral y litúrgico del que la Iglesia sinodal bergogliana es el necesario metastasis. Aquí habla de ese cáncer del Concilio Vaticano II. Básicamente ha enmarcado todo el Concilio Vaticano II, todo lo que respecta al Concilio Vaticano II es un cáncer, ¿no? Tanto ideológicamente, teológicamente, moralmente y litúrgicamente, ¿ok? Entonces aquí ya se está oponiendo directamente al Concilio Vaticano II, algo que siendo tradicionalista no debería hacer, porque si él conoce bien el Vaticano II, él debería entender y difundir que no fue el Concilio Vaticano II lo que dañó por entero la Iglesia, sino las malas interpretaciones que se dio, los abusos que se cometieron por no seguir el Concilio Vaticano II. ¿Ok? Y yo les voy a dejar un video donde ustedes pueden ver a un sacerdote, a un monseñor, que es de la misma línea tradicionalista de Monseñor Vigano. ¿Okay? Ustedes van a poder ver que él también defiende la tradición, pero defiende también el Concilio Vaticano II, porque él dice lo que realmente sucedió. Así que tengamos mucho cuidado, porque Monseñor Vigano se opone rotundamente al Concilio Vaticano II tomando esta postura sedevacantista, y se los digo porque él en otra parte de su comunicado dice lo siguiente: todo lo que hace Bergoglio constituye una ofensa y una provocación a toda la Iglesia Católica, a sus santos de todos los tiempos, a los mártires asesinados en Odium Fidei y a los papas de todos los tiempos hasta el Concilio Vaticano II. No está hablando de los papas de todos los tiempos hasta Benedicto XVI, ya en todo el pueblo fiel. El calentamiento global, que dice que el pontífice ataca a quienes cuestionan la teoría del calentamiento global provocado por el hombre. También se promovió aquí en la Iglesia los pinchazos que causaron daños muy graves, muerte y esterilidad, calificándolos como un acto de amor a cambio de financiación de compañías farmacéuticas y fundaciones filantrópicas. Definitivamente el pinchazo ha sido uno de los más grandes errores de la Iglesia Católica al promover, porque ha causado mucho daño en las personas. Esto tenemos que entender que ha sido parte de una agenda que se ha extendido incluso hasta dentro de la misma Iglesia, sino que básicamente ha enmarcado solamente a los papas de todos los tiempos hasta el concilio. Muy probablemente puede ser que él esté tomando esa postura sedevacantista como las monjas en España, que ellas se han vuelto sedevacantes, ellas cayeron en cisma y se han separado de la Iglesia, afirmando que ningún papa después del Concilio Vaticano II es válido, ¿no? En aras de su defensa de la doctrina de la Iglesia y su tradicionalismo, pero hermanos, tengamos cuidado, por favor, que ese puede ser un falso tradicionalismo. Y como les dije al inicio, tanto el modernismo como el tradicionalismo pueden llevarnos a la herejía, si es que se contradice la doctrina de la Iglesia. ¿Okay? Ahora, hay algo que también quería mencionar que él comentó en su comunicado, porque él no asistió a esta citación del proceso que ya se le abrió. Y es que una de las últimas acusaciones muy fuertes ha sido cuando él se refirió al Papa Francisco, que era parte del lobby gay dentro de la Iglesia. Es que ya no solamente es que no es papa, que lo puso la mafia de San Galo y tantas cosas que obviamente conocemos, porque se han investigado muchas cosas, se han dicho muchas cosas, pero al salir y decir esto,
Él realmente tiene que probar. Si sale él a decir que el Papa pertenece a un lobby gay dentro de la iglesia, que sabemos que es la mafia lavanda, la mafia rosa, esto que es manejado por ciertos prelados de la iglesia y cometen todo tipo de abusos, para si él sale a ocasionar este escándalo, el que salga y lo ocasione por completo sacando la información. O sea, ¿por qué sale a dar una acusación tan fuerte y no presenta las pruebas? Entonces, si, como les digo, si está ocasionando este escándalo, que lo haga completo y no lo deje así, porque es muy fácil salir y decir muchas cosas. Es más, yo como seglar puedo decir que Francisco es masón porque utiliza unos símbolos en sus manos. Y de hecho puedo encontrar una foto de algún otro papa haciendo ese mismo símbolo de casualidad o coincidentemente. Eso no es una prueba suficiente para demostrar que es masón. ¿Ok? No es una prueba documentada. Yo puedo decir que él es parte del club Rotario, ¿no? El Rotary Club, que es esta rama de la masonería. Sí, es una rama de la masonería por profesar un laicismo absoluto. Sin embargo, él no se unió por voluntad propia, él solo, sino es que a él fue cuando fue escogido papa, él lo nombraron miembro honorario. Entonces, yo no tengo ninguna documentación donde demuestre que él se ha unido a una logia masónica, una logia en toda su plenitud. Ya saben cómo es esto, ¿no? Yo no puedo asegurar algo mientras yo no tenga todas las pruebas documentadas de que él verdaderamente es masón, como el cardenal Baggio, que era masón, y el monseñor Gagnon, Eduard Gagnon, tenía toda la documentación de que finalmente él sí pertenecía a la masonería y la luchó en 3 pontificados para que al cardenal Baggio lo saquen. Era en el pontificado de Pablo VI, por lo cual Pablo VI no pudo hacer nada por su vejez, y eso que Pablo VI lo había nombrado cardenal como para la congregación de obispos, ¿no? Prefecto para la congregación de obispos. Pablo VI no lo sacó porque ya estaba muy anciano. Juan Pablo I lo asesinaron y Juan Pablo II no le creyó. Entonces, los papas no son perfectos. Los papas no pudieron sacar a este hombre que era un masón dentro de la iglesia y que estaba nombrando cardenales. Un masón nombrando cardenales. Entonces, pero Eduard Gagnon tenía absolutamente todo documentado como para emitir un veredicto jurídico para que esto se emita dentro de la iglesia. Pero yo como seglar, yo no puedo emitir un veredicto jurídico en cuanto a la persona del Papa Francisco. ¿Ok? A pesar de que yo no estoy de acuerdo en muchas de las cosas que han sucedido en este pontificado, como algunas de las cosas que se mencionó antes, el pinchazo, lo de la Pachamama y bueno, ya todo lo que hemos visto, ¿no? Pero yo tampoco puedo decir, por ejemplo, de que por más que haya salido el cardenal Daniels, y sé que se han hecho estudios legales de la elección en el cónclave, y algunos comentarios de ciertas personas que estuvieron dentro del cónclave que dijeron que hubo una irregularidad, etcétera, etcétera, pero no se ha emitido ningún veredicto jurídico dentro de la iglesia. El organismo de la Iglesia Católica no lo ha hecho, y mientras ellos no lo hagan, nosotros no tenemos la autoridad de poder hacerlo. Esa es la diferencia entre creer muchas cosas a poder asegurarlo públicamente, como lo hacen muchos canales, aseguran que es el falso profeta, cuando en realidad muchas de las señales que lo pondrían a él como el falso profeta no las cumple, que son los años de pontificado, que es el reinado del anticristo, que no cuadra, que no están reinando los dos al mismo tiempo, que está reinando Pedro Romano, que tanto Pedro Romano como el falso profeta deben reinar ambos al mismo tiempo, porque se oponen ellos dos. Entonces, realmente salir a asegurar algo siendo un simple seglar es muy, muy delicado. Muy, muy delicado. Si para un cardenal lo es cuando no presenta todas las pruebas, entonces con mucha más razón lo es para nosotros. Y por ejemplo, el cardenal Eduard Gagnon, él no lo hacía público en la prensa,
para que todo el mundo lo sepa, para que se dañe más la iglesia. Y no, él trataba de hacerlo ahí dentro sin ocasionar este escándalo. Ahora, sé que muchas personas van a venir a decirme, pero estás defendiendo al Papa, eres una papólatra. Hermanos, estoy tratando de hablar lo más coherentemente posible y lo más objetivamente posible. Nosotros no podemos salir a asegurar algo mientras nosotros no tenemos las pruebas documentadas y donde la iglesia ya haya incluso realizado una investigación o la iglesia haya dicho, bueno, esta es la decisión sobre este caso. Esto probablemente suceda después de la muerte del Papa Francisco. Esto no lo sabemos. Entonces, si el cardenal Vigano va a salir a decir cosas, que los diga completas con todas sus pruebas bien documentadas. Bien documentadas. Aquí me gustaría tocar el tema, por ejemplo, del remanente fiel, ¿no? Y esto es un tema bastante amplio en el sentido de que hay muchas personas que se consideran parte del remanente fiel porque están contra el pontificado de Francisco o lo consideran falso profeta, cuando en realidad eso no te define ser parte del remanente fiel, sino es que remanente fiel son aquellos que le serán fieles a Cristo hasta la muerte, en cuanto fieles a la doctrina, fieles a todo lo que respecta a nuestro Señor, a no traicionarlo, a no vendernos al demonio por dinero, por salvar nuestras vidas, por comprar, por vender, ser fieles a Cristo hasta el final. Esto es ser parte del remanente fiel. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es orar para poder ser parte de este remanente fiel, no creernos que somos el remanente fiel porque nos oponemos a Francisco o porque estamos con Francisco, ninguno de los dos lados. Entonces, por eso, de hecho, hace un par de fines de semana atrás, vi un video donde presentaban información, ¿no? Información que puede haber sido muy bien investigada, pero que empieza a perder un poco la credibilidad cuando se mezclan noticias tergiversadas. Por ejemplo, cuando dijeron, y esto es un ejemplo, ¿ok? No es que quiera defender al Papa Francisco, sino es que es la verdad ante todo, hermanos, la verdad ante todo. Si van a sacar una noticia diciendo el Papa Francisco dijo que la obra de la Madre Angélica es obra del demonio, entonces vayan a la noticia y revisen que eso no fue lo que dijo, sino que lo que dijo fue que las acusaciones, él se sentía como que agredido, ¿no? Con lo que se difundía en este canal, ¿no? Él lo sentía como acusaciones, que las acusaciones que hacían contra él eran obra del demonio. Eso fue lo que dijo, no como lo pintaron los titulares, ¿no? Eso es un aspecto que yo quería comentar en cuanto a asegurarnos que la información sea correcta para transmitirla correctamente. Y segundo, que en este video seleccionaban, y ya hay una línea muy delgada entre el juzgar a la persona en cuanto a lo que será el final de su vida, o sea, el momento final de su vida, a lo que es básicamente denunciar algún error, tanto ver los errores en nosotros como en los demás que puede hacer daño en el alma, ¿no? Entonces, este canal decía que hay 4 grupos de católicos en estos tiempos. Los grupos son los siguientes. El primer grupo, que son los grupos de los indiferentes, los que les da igual, ¿no? Los que les da igual esta situación del pontificado y todo. El siguiente grupo era el grupo de los bergoglianos. Eso quiere decir las personas, según ellos, que defienden a capa y espada al Papa Francisco sin importar lo que suceda o lo que diga o los errores que cometa. El tercer grupo son los grupos de los que están con la Virgen, o sea, el grupo de ellos, ¿no? El grupo de ellos, que son los que están con la Virgen, son los que están en contra del pontificado, ellos sí están con la Virgen. Y el cuarto grupo son los grupos de los blanqueadores, aquellos que creen, o sea, defienden la doctrina, denuncian herejías, pero que a su vez
aceptan que Papa Francisco es Papa, ¿no? Estos son los peores, peor que los bergoglianos, decían, ¿no? Pero ellos decían que a los demás que se unan a su grupo, que ellos sí son parte del grupo de la Virgen, ellos sí están con la Virgen, los demás no. Entonces aquí es cuando ya vamos a ese extremo de ya empezar a juzgar a la gente, o sea, como si nosotros conociéramos el alma de la gente, como si pudiéramos tener la autoridad de determinar quién está con Dios, quién no está con Dios, quién está con la Virgen, quién no está con la Virgen en cuanto a su postura del pontificado. Y eso es un error que se está cometiendo, están cometiendo algunos canales católicos al hacer esto. O sea, ¿con qué autoridad nosotros podemos decir quién está con la Virgen, quién no está con la Virgen? Somos ya protestantes, porque muchos dicen, ¿no? Muchos defensores de la doctrina dicen, pero es que la misa Novus Ordo tiene influencia protestante, pero a su vez nosotros estamos protestantizando la iglesia al decir que somos prácticamente salvos porque estamos en el grupo de la Virgen y los demás no. Cuando sabemos que nosotros estamos salvos por medio de nuestras obras, no solo por la fe, como dicen los protestantes, ¿no? Sino por las obras. Entonces, nos quejamos mucho, ¿no? Para nosotros de repente es muy fácil decir que la situación de la iglesia está así por la infiltración masónica, y que sí es cierto, ¿no? La masonería se ha infiltrado y la iglesia en esta situación pues está un desastre, ¿no? Pero ¿acaso la jerarquía eclesiástica es la única culpable de lo que está pasando en la iglesia? Nosotros tenemos mucha culpa de que la iglesia esté como esté. Y nosotros aportamos en esta destrucción que se quiere hacer en la iglesia, fomentando la división. Eso es lo que creo. Muchas personas me podrán decir lo que quieran, ustedes me pueden comentar, son libres de hacerlo, yo respeto mucho la libertad de las personas, pero siempre les pido respeto. Pero es una realidad, hermanos. Nosotros estamos dañando la iglesia muchísimo. Que viene un canal que les dice no vayan a misa porque están en comunión con el falso profeta. O que viene un canal que le dicen ustedes no están con la Virgen porque consideran que Francisco es Papa. Realmente es nuestra culpa también que la iglesia está en esta situación. Así que no nos hagamos los perfectos o los santos, porque todos somos pecadores y todos estamos dañando la iglesia. Les voy a dejar el video de Monseñor Isidro Puente de México, donde él nos explica la realidad, la verdad del Concilio Vaticano II. Ahora no me van a decir que Monseñor Isidro es modernista, cuando él es puramente tradicionalista, pero tiene mucho cuidado en no dañar la iglesia. Por eso les digo, yo no digo que Monseñor Viganó sea el causante del daño que hay ahorita en la iglesia, pero sí está dañando la iglesia al darle con todo al Concilio Vaticano II. Que Dios les bendiga mucho y la Santísima Virgen les cubra con su manto protector. Les dejo a continuación el video. Dice San Pablo a Timoteo en uno de sus últimos escritos que los tiempos serán terribles, que quitarán la sana doctrina y se llenarán de fábulas. Dice el profeta Isaías que como castigo de Dios nos gobernarán los afeminados y los adolescentes. Si leemos el profeta Ezequiel, cuántos castigos Dios manda a su pueblo escogido, a Israel, por sus pecados. Y así debemos interpretar la historia actual de la Iglesia Católica. Dios la está castigando de esa manera por nuestros pecados. Pero quiero puntualizar algo. Yo estuve en 2 de las 4 sesiones del Concilio Ecuménico Vaticano II.
en 1964 y 65. Viví con emoción indecible, mis hermanos, siendo yo un joven de 17, 18 años, y participé leyendo la oración de los fieles en español en la conclusión de ese concilio, de ese sínodo. Y les puedo decir, todo el desastre terrible de la Iglesia Católica que estamos viviendo, la destrucción de la Iglesia, no viene del Concilio Ecuménico Vaticano II, no. Los padres del concilio, los obispos participantes, a excepción de unos cuantos, todos eran obispos católicos, tradicionales como yo, y todos querían el bien de la Iglesia. Es pretexto del concilio. Yo recuerdo, yo regresé a Tijuana en 1976. Ya había pasado mucho tiempo del concilio, pero todavía decían, el concilio dice que las mujeres ya pueden venir a misa en pantalones. El concilio dice que se puede usar la minifalda. El concilio dice que se quiten el velo las mujeres. El concilio quitó la separación de hombres y de mujeres. El concilio dijo que la misa se haga en español. El concilio dijo que se usara la guitarra en la misa, el mariachi en la misa. El concilio dijo que el sacerdote ya no debe de usar todas las vestiduras sacerdotales para decir misa. El concilio quitó el latín, el concilio quitó los estudios en los seminarios, el concilio permitió que los seminaristas tuvieran novia, que entraran los homosexuales al seminario. El concilio. Puras mentiras, puras mentiras. El Papa Benedicto XVI dice, ese fue el concilio virtual de los medios de comunicación. Algunos libros muy famosos. Un sacerdote medio poeta, a mi mamá le gustaba leerlo, ¿verdad? Sus poesías son buenas. Él hizo la Suma Poética de la Biblioteca de Autores Cristianos, una maravilla, una recolección. Y José Luis Martín Descalzo era sacerdote, creo que ya murió, pero él se fue al concilio y publicó 4 volúmenes, un periodista en el concilio, tuvo mucha difusión y siempre insistía, se acabó lo antiguo, comienza una iglesia nueva, una iglesia diferente. Y así todos los periodistas. Y no es cierto. El concilio es uno de tantos concilios que continúa la tradición de la iglesia. Entonces eso lo llama concilio virtual el Papa Benedicto. Es el que se aplicó. Pero el concilio verdadero no se ha aplicado. Y eso lo dice el Papa Benedicto, y lo digo yo, que estudié todos los documentos del concilio. Primero, en las pruebas, en los papeles que le daban a los obispos antes de promulgar los documentos. Yo los leía en latín. Yo hablaba latín a los 17 años. Yo estudié en el seminario. No como ahora que van nomás a engordar. Mis hermanos, el concilio nunca quiso esas cosas. Nunca, jamás quiso que la misa fuera de cara al pueblo. Jamás. ¿Qué dice el concilio? No el pretexto.
el texto del concilio. Fíjense nomás, es una lista larga. El sacerdote y las religiosas deben celebrar el oficio divino, laudes, vísperas, las horas intermedias, el oficio del nocturno, en latín. El sacerdote debe traer hábito eclesiástico, los religiosos deben traer hábito eclesiástico. El instrumento debe ser el órgano en la liturgia, la música, el canto gregoriano, el canto polifónico. Toda la liturgia debe ser en latín. Nadie puede cambiar las cosas, aunque sea sacerdote, en la liturgia. Y yo añado, aunque sea obispo. El pueblo debe participar, sí. ¿Cómo? Respondiendo en latín al sacerdote, cantando en latín el Kyrie, el Gloria, el Credo, el Sanctus, el Agnus Dei, las partes que le corresponden al pueblo, en latín. Eso lo dice el texto del Concilio Vaticano II. Todo lo han acallado, lo han silenciado. A propósito, ¿quiénes? Los malos pastores, sí, los mercenarios, que no les importan las ovejas, han traicionado al Concilio Ecuménico Vaticano II. Y el día de hoy, en que el Papa Francisco pide que se escuche a los que no tienen voz, a los descartados, palabra que utiliza muchísimo el Papa Francisco, el descarte. ¿Quiénes somos los descartados el día de hoy? Los que seguimos el texto del Concilio Vaticano II, los que somos tradicionalistas, los que somos conservadores, no tenemos voz. En la famosa sinodalidad que tanto se habla, no tenemos voz. Nadie nos escucha, nadie nos toma en cuenta. Por eso, mis hermanos, dirijámonos a la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia. Dirijámonos a nuestro Señor Jesucristo, fundador de la Iglesia. Dirijámonos a San Miguel Arcángel, a los santos padres y doctores de la Iglesia, como San Jerónimo, que hoy celebramos. Es un padre de la Iglesia, es un doctor de la Iglesia. El doctor trilingüe. Pidamos por la Iglesia, que va derechito a la ruina. Ciegos que guían a otros ciegos para caer en el pozo. Esa es la realidad de la Iglesia. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La palabra del Señor.